buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Saben que en este programa nos gusta mucho hablar de la actualidad, pero hacerlo mirando también o teniendo como referente la historia. La actualidad de Toledo pasa por esa intención expresada por el actual equipo de gobierno y también por una muy importante parte de la sociedad toledana de aspirar a ser la capitalidad europea. Para llegar ahí hay que presentar, bueno, pues un buen número de actividades, un buen currículum. Y qué mejor currículum, yo creo que Toledo lo tiene, que su historia y sus aportaciones, no solamente a la historia de Toledo, de España, sino incluso también a la historia de Europa. Toledo fue Urbs Regia. De eso hablamos hoy en nuestro enfoque. Urbs Regia es una asociación cultural de ámbito nacional español cuyo objetivo es el rico patrimonio cultural español perteneciente a la etapa histórica que comprende en el final del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media, siglos IV al X. Desde su creación en 2008 ha venido buscando y propiciando el conocimiento más profundo de esta importante parte de la historia, no solo en cuanto al periodo que abarca, sino a los importantes hitos que supusieron para la conformación de Europa. Se puede decir que el génesis de esta asociación fue la organización en 1995 del Milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz de Toledo, el primer gran congreso científico y académico que tuvo a Toledo como referencia. Una vez pasada la celebración del milenario de la mezquita de Bab al-Mardum, en Urbs Regia comenzaron a observar también que en Toledo se empezaba a hablar de otros temas poco o nada conocidos entonces, pero muy importantes, como es el patrimonio visigodo en la ciudad. Aprovechando el tirón del milenario de la mezquita, Urbs Regia apostó así por divulgar el patrimonio visigodo, integrándolo en la idea de Europa y sus orígenes. Por eso el segundo objetivo de Urbs Regia es el itinerario Orígenes de Europa, que comprende un periodo histórico vital para la conformación social y política de la Europa actual, que se inicia con el final del Imperio Romano en torno a los siglos III y IV y concluye en torno al siglo X. El fin político del imperio marca el inicio de un largo camino hacia lo que será la Edad Media, transformando sobre la marcha todo el viejo continente hacia una nueva Europa de la que aún somos herederos. Este itinerario muestra la memoria colectiva de un origen común que se extiende por diferentes pueblos, regiones, países de Europa y zonas adyacentes del arco mediterráneo, que permite conocer los orígenes comunes y la diversidad europea. La implicación de los ciudadanos es otro de los pilares de Urbs Regia, pero esta asociación cultural también ha conseguido que alguna administración pública se involucre en su causa. Asimismo, a Urbs Regia se han ido adhiriendo instituciones de fuera de Toledo, como el Ayuntamiento de León, el también leonés de Ponferrada o el de Zorita de los Canes, en Guadalajara, donde se encuentran las ruinas de Recópolis, una antigua ciudad visigoda. Esta asociación sin ánimo de lucro está compuesta por un centenar de socios de España, Francia y Portugal, a la espera de que se sumen más de Italia y de Alemania. Asociados que pagan una cuota anual que va desde los 25 euros en el caso de los ciudadanos hasta los 100 euros anuales en el caso de los socios protectores. En el presente año ha sido la única asociación cultural de España que ha conseguido una subvención por parte del Ministerio de Cultura, manteniendo los objetivos que marcaron su fundación y trabajo durante todos estos años. En el plazo más inmediato, Urbs Regia está embarcada en la organización de un seminario el próximo mes de diciembre que llevará por título Monacato y Cultura, Toledo Luz de Europa, y que se celebrará los próximos 11, 12 y 13 de diciembre en el Palacio de Benacazón y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales. Bueno, pues hemos aprovechado este vídeo para darnos un pequeño paseo por Pompeya y por Nápoles. Luego les explicaremos el porqué de estas imágenes en este vídeo que quiere presentar Urbs Regia, que es una asociación que nació en el año 2008 y cuya presidenta en ese momento y ahora es nuestra querida Pilar Tormo. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estás? Pues encantada de estar aquí y de hablar de lo que llevamos haciendo tantos años. Sí que es verdad que, bueno, luego lo comentaremos, ¿no?, que el pistoletazo de salida fue ese congreso sobre el milenario de la Mezquita del Cristo de la Luz, que habéis tenido hitos, pero bueno, a lo mejor vuestra presencia pública no es la que necesariamente os merecéis por lo mucho que hacéis en pro de la ciudad de Toledo y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque claro, a lo mejor aquí hacerlo dentro es más fácil. Tenemos también a dos miembros de la Junta Directiva de Urbs Regia,
Francisco Fernández Gamero, a mí me has dicho que te diga Paco Gamero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Sí, tal? Paco. ¿Paco Bien, muy también bien. eras para los alumnos del instituto? Habitualmente sí. Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Me han dicho que hay un apartado en Urregia que está específicamente dedicado a ti, a tu persona, que es tu territorio, tu parcelita común, que es la Vega Baja, que no es Sí, precisamente una parcelita, ¿eh? Ya. Bueno, yo la verdad es que empecé a leer cosas sobre Vega Baja pensando que, bueno, como no hay nada, pues va a ser esto rápido, y empecé a encontrarme libros, artículos, y lo que empezó siendo una idea de escribir un artículo a partir de una bibliografía corta, pues me encontré con la sorpresa de que hay más de 200 referencias bibliográficas sobre Vega Baja y que hay muchísimo más de lo que nos han dicho que hay. Bueno, seguro que tenemos tiempo para hablar de Vega Baja y con nosotros también está Antonio Casado, como decimos, miembro de la Junta Directiva, un hombre que en muchas ocasiones ha estado aquí en la lista de invitados, sí que es verdad que nunca nos hemos llamado, pero de estas veces que dice, tu nombre me suena, me han hablado mucho de ti. Antonio, buenas noches. Pues buenas noches. Bien, me han hablado bien, ¿eh? Eso, seguro que sí. Pues eso, buenas noches. Es un placer volver a estos estudios y estar aquí entre amigos para charlar de historia y de lo que queréis que hablamos. Entre libros estás siempre, es tu vida, ¿no? Sí, entre libros sí. Mi profesión es bibliotecario y mi formación es la de historiador. De una manera y de otra ando siempre entre libros. Bueno, vosotros, vamos a empezar por el principio, que yo creo que aparte de ser bastante normal, es también la mejor forma de ser bastante ordenada. ¿Qué es Urregia y cuáles son sus objetivos, Pilar? Pues Urregia es una asociación de ámbito nacional en donde empezamos a trabajar en 2002. En 2007 ya estuvimos en la celebración del 1500 aniversario de la Batalla de Bulle. Nos invitaron a asociarnos a una asociación local, al ALBA de Europa, y a partir de ahí pues todo empezó a crecer mucho y nos dimos ya de alta en el Ministerio, registramos todo en el Ministerio del Interior y a partir de ahí pues ya contabiliza nuestros años de trabajo. Y Urregia pues es una asociación que, como muy bien habéis dicho, después del milenario de la mezquita, al que pues destiné casi 15 años de mi vida, porque hubo un momento en que me di cuenta de que era el único edificio anterior a la Reconquista que quedaba en pie y que estaba en un estado de restauración o de físico, un estado pues, que necesitaba una gran mejoría, porque estaba a punto de desgajarse en 4 partes. Con la humedad que tenía y las grietas que tenía, aquello se venía abajo. Entonces no éramos nada en particular, nos registramos como asociación y desde la sociedad civil organizada, que detecta un nicho de necesidad, pues nos articulamos para organizar el milenario del edificio más antiguo que se conserva intacto anterior a la Reconquista en Toledo. Entonces se me ocurrió a mí personalmente, el organizar el milenario que se cumplía en el año 99, para llamar la atención sobre el nivel de deterioro y la importancia del edificio y la importancia del periodo islámico en la ciudad, que forma parte de nuestro patrimonio, no es que tengamos que ser musulmanes, forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Nuestro devenir. Nuestro devenir histórico. Y pues organicé el milenario de manera que se empezó por concienciar a los ciudadanos y por informarles del valor de este patrimonio, del que éramos patrimonio de la humanidad y del que éramos propietarios, en cierto modo, como ciudadanos que vivimos en una ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, pues se articuló este milenario contando con todas las instituciones locales y luego, de fuera de Toledo, Eloy Benito Ruano, el director de la Real Academia de la Historia, nos acompañó también. Y tuvimos la presidencia de honor de los Reyes en ese momento. Entonces teníamos amigos de la Universidad en Madrid, de la Complutense, Clara Delgado, Juan Antonio Souto, especialistas en el mundo islámico. Souto era el profesor de árabe y Clara la catedrática en la UNED. Con ayuda de ellos dos pues articulamos el programa y el proyecto pues para planear cómo organizábamos el milenario para el año 99, en la fecha que pone en la inscripción
de la fachada de la calle en la mezquita del Cristo de la Luz, que pone Bismillah, en el nombre de Alá. Levantó este edificio Ahmad bin Hadidi de su peculio, buscando la recompensa ultraterrena de Alá, con la ayuda de Musa ibn Ali y su ayudante, no me acuerdo cómo se llama, No pasa nada, claro. en el mes de Al-Muharram del año 390. Entonces, pues ese año coincidía con diciembre de 1999. Empezamos a organizar conferencias, venía Clara Delgado, venía Souto, venían otras dos, María Jesús Viguera. Sí, grandes arqueólogos y CSIC, grandes profesores sí, del sí. CSIC. Eso fue el comienzo. Sí, y vimos la necesidad y cómo funcionó el contar con los ciudadanos y contar Claro, con es que todas has las dicho una cosa muy instituciones. importante, la sociedad civil. Estamos hablando del Toledo de hace 25 años, estábamos hablando, por ejemplo, de que la mezquita del Cristo de la Luz necesariamente requería de una restauración casi de urgencia, porque estaba en la UBI. Yo creo que estaremos de acuerdo que en 25 años Toledo ha mejorado bastante en cuanto a restauración, conservación del patrimonio, pero ¿y la sociedad civil? ¿Sigue estando tan alerta o necesita de aguijonazos para despertarse, Paco, por ejemplo? Bueno, yo creo que la sociedad civil necesita de vez en cuando un toque de atención que le aclare lo que el paso del tiempo se ha ido olvidando. Entonces, en Toledo, por ejemplo, ahora la gente se hace cruces de que no tengamos un museo de arte contemporáneo. Sí que lo de tuvimos. Lo tuvimos. Que no tenemos. Ah, vale. Que, No, es que eso es un tema que tengo yo ahí de espinita. que el Museo de Santa Cruz, que tiene unas colecciones maravillosas, no se puedan exponer porque está el espacio ocupado por la colección Polo, con lo cual uno de los grandes referentes que podía tener Toledo están como, digamos, sometidos al olvido. Y lo del Museo de Arte Contemporáneo, que se cerró por reforma, han pasado ya más de 25 años, se van haciendo pequeñas reformas porque se cae una ventana, se cae parte del tejado, pero no se le da solución al tema. Y el Museo de Santa Cruz es el gran olvidado de Toledo. ¿Y por qué no reacciona la sociedad civil, Antonio? Porque además tienes muchas intervenciones en prensa escrita, artículos. Esto es un tema más sociológico que otra cosa. Se suele hablar mucho de la apatía, de la indiferencia del toledano a muchos temas. Le cuesta mucho protestar o reivindicar lo que sea. Aunque yo tampoco soy partidario de generalizar, porque como en todo, pues hay gente que es así, digamos, apática o pasota, y hay otros que, por el contrario, están continuamente en primera línea de la reivindicación y de un montón de reivindicaciones simultáneas. Hemos hablado de cuando se reivindicó el milenario de la mezquita y su puesta en valor, pero luego después ha habido en el ámbito patrimonial otra serie de acciones en nuestra ciudad también muy importantes, como cuando la sociedad civil se puso a defender Vega Baja de la especulación inmobiliaria y se consiguió un poco paralizar todo aquello que estaba previsto en aquellos terrenos. También hubo otras protestas importantes de la sociedad civil cuando se quiso cambiar el Museo del Greco de sitio, o cuando más recientemente se creó la plataforma en defensa del arte contemporáneo, como decía Paco, para reivindicar que el museo y las magníficas colecciones de arte contemporáneo de Toledo vuelvan a tener una segunda vida, ya sea en su antigua sede o en una nueva. Y hay muchas otras reivindicaciones sin salirnos del ámbito de lo cultural y de lo patrimonial, y también de lo paisajístico. Está también reivindicando mucho, y con razón, el paisaje de Toledo, el mantenimiento de los conos de protección en determinadas zonas de la ciudad. Y bueno, este tema de patrimonio también natural es una línea paralela a la línea de patrimonio histórico en la que en nuestra asociación trabajamos. Por ejemplo, un socio vuestro es Antonio Zárate, que además le disteis un reconocimiento hace unos meses, y es también un amigo de esta casa. Tengo que decir que sí, yo siempre que le he llamado, Antonio ha venido y ha actuado y ha sido libre, como sois vosotros, como es cualquier persona que se siente aquí.
Pero claro, lo que aporta Urbs Regia, además de esa cobertura de la reivindicación, es una reivindicación en el plano de lo cultural. O sea, vosotros reivindicáis haciendo propuestas culturales de conocimiento, por ejemplo, de ese periodo del que hablábamos en el vídeo, del siglo IV al siglo X, ¿no? Que igual que nos pasaba a los de mi generación, que cuando llegábamos en el cole al siglo XIX estábamos en junio y nunca dábamos el siglo XIX, yo creo que en la historia de Europa y de Toledo, del IV al X se ha pasado demasiado de largo, ¿no? Sí, lo llaman un periodo oscuro. Pero un periodo oscuro, pues porque hubo un momento determinado, pues por ejemplo aquí a lo mejor por la utilización errónea, en cierto modo, de los mitos. Entonces, pues esa utilización de los mitos y de algunos periodos históricos, pues ha provocado que en poquito tiempo después de desaparecer estos que lo gestionaron así, de esta manera, pues vayamos al otro lado del péndulo, a empezar a hablar de todo lo que se nos ha ocultado, porque se había utilizado en otro sentido. ¿Cuál es la gran importancia del siglo IV al siglo X, Paco? Bueno, yo creo que para ese periodo el yacimiento que no se está explotando como se debiera y demás es Vega Baja. ¿Por qué? Pues porque la gente no sabe que en una puntita de la fábrica de armas, pegado a la consejería, hay una villa romana de la que se extrajeron 2 mosaicos que están en el claustro del Museo de Santa Cruz. Además, 2 mosaicos impresionantes con escenas de las 4 estaciones, con un emblema de peces, escenas marítimas o nilóticas. Quiere decir que para lo que sería los siglos III y IV, la villa romana, de la cual queda un 85% in situ, quiere decir que se sacaron 2 mosaicos y no se ha vuelto a trabajar nunca, ocuparía, digamos, la primera parte del periodo. Para la segunda parte, para la parte visigoda, es que a partir, sobre todo del rey Leovigildo, Toledo se transforma en la Urbs Regia. Entonces tenemos la única oportunidad de excavar todo un barrio visigodo, y no de una ciudad cualquiera, sino de la propia capital. Y ese barrio está en Vega Baja. Y en Vega Baja, aunque se ha excavado un poquito, los georradares que se han pasado demuestran que hay restos en todas las parcelas donde han pasado el georradar. ¿Y qué más tenemos que desconozcamos, o por lo menos la mayoría de los toledanos? Bueno, en la Reconquista salió un enterramiento en sarcófago de plomo de un médico con su instrumental médico, que cuando salió totalmente oxidado y demás, y cuando se restauró, pues resulta que en el siglo II después de Cristo, esas herramientas, esos utensilios médicos, estaban trabajados con damasquinado en hilo de oro y plata. La mayoría de la gente lo desconoce. Está en Santa Cruz. Pero como Santa Cruz está todo en los almacenes, porque no se puede exponer, pues duerme allí el sueño del tiempo. Pero es que de los justos o de lo injustamente tratado. Pues sí, podemos poner nombre a habitantes de Toledo en época romana a través de las inscripciones y la epigrafía que nos ha llegado, pero también en época visigoda e incluso en época islámica. Quiere decir que si queremos tener todo un repertorio de habitantes de Toledo en el siglo I, II, IV, VI, X y XI, es que está ahí. Está en el Museo Arqueológico Nacional, están en algunos sitios todavía repartidos, hay una inscripción que está en la Puerta del Cambrón, otra en el Baño de la Cava, quiere decir que tenemos allí un yacimiento que es único, porque el resto de ciudades visigodas, el urbanismo, digamos, posterior las ha borrado. ¿Qué ventaja tiene Toledo? Pues que la fábrica de armas necesitaba de un espacio libre de edificaciones y eso ha sido Vega Baja. Entonces ha llegado bastante intacto hasta nosotros gracias a que esa fábrica de armas necesitaba un espacio libre donde no se podía construir nada por temas de seguridad. Entonces el yacimiento que tenemos en Vega Baja es espectacular. La gente no sabe que cuando se excavaron antes del 2009, que se paró todo, apareció una ceca monetal con un montón de monedas, con unas piezas de la ceca, con balanzas para pesar las monedas y ver que evidentemente cumplían la métrica y el peso que tenían que tener, y unos ponderales bizantinos para controlar eso. Quiere decir que Vega Baja es un yacimiento del cual desgraciadamente se sabe muy poco, pero podía ser, digamos, un revulsivo para la capitalidad cultural de Toledo. Vuestra apuesta, por tanto, insisto, que no es desde la reivindicación, sino es más una proposición, es esa recuperación de Vega Baja, pero
en este programa, en diferentes ediciones, he hablado mucho de qué hacer con Vega Baja o qué hacer en Vega Baja. Yo creo que las preposiciones son importantes. Pero, y siempre se ha dicho que es posible una combinación entre el desarrollo de un espacio museístico y el desarrollo de un espacio urbano. ¿Lo veis? No. ¿No lo veis? Es compatible. Yo creo que es compatible, ¿no? Siempre Pilar que no está de acuerdo, me parece muy bien que haya debate. Siempre que se haga con cabeza la integración de la ciudad con la zona patrimonial de la ciudad. Lo que no se puede hacer es un urbanismo desaforado y a lo loco. Creo que por ahí era lo que quería decir Pilar, ¿no? En todo caso, todo el yacimiento de Vega Baja y su entorno inmediato, y ahí meto también a la Peralaida, porque no deja de ser la continuación natural de Vega Baja, es un espacio que debe ser protegido y debe ser recuperado y excavado. Afortunadamente, ahora se ha recibido una importante ayuda económica del Estado, con lo cual en breve se podrá de nuevo reiniciar las excavaciones pero en al la ciudadano, zona. yo creo que como es un tema ya tan antiguo, nunca mejor dicho, que está, bueno, pues tiene como telarañas de tantos años hablando de Vega Baja. Yo creo que si todo el mundo está de acuerdo en que hay un yacimiento y que hay unos restos, todo el mundo está de acuerdo en que aquel proyecto de hacer, creo que eran 1.300 viviendas, es una absoluta locura y tal. Pero yo creo que donde falta el kit de la cuestión es decir, pero ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo, ¿con qué dinero? ¿Quién pone el dinero? Porque no sé si hay algo equiparable en otros lugares de España, claro, no de ese tamaño, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos meses estuve en Mérida y en Mérida pues hay una combinación. En algunos edificios se combinan en los bajos las ruinas romanas y luego son edificios modernos de viviendas. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Hombre, Pilar? pues que al dejar en el sótano, perdona, es que estoy tomando pastillas para esto y me deja un poquito boba. No, es que en Mérida ahora mismo se están dando cuenta de que la idea general de la ciudad romana se ha perdido. Y la idea de cómo era o el conocimiento de cómo eran algunos importantes edificios se ha perdido porque se encuentran, no se puede contemplar en su conjunto el yacimiento de Roma, porque están tapado con los edificios y aquí ves un trocito debajo de un... En unos soportales, en unos bajos de viviendas. Sí. ¿Tú serías más partidaria entonces de dejarlo todo? Sacarlo todo a la luz y con poca combinación con el urbanismo. Y hay casas que encima no puedes echar a los vecinos y no puedes deshacerlo. Pero si nos sirve de ejemplo para lo que podemos hacer en Toledo, es ampliar el patrimonio visitable y recuperar un yacimiento de una capital europea que no la tiene ninguna ciudad en Europa. La capital del mundo, de los visigodos. Tan importante que, mira, van a venir al seminario 2 profesores de Bulgaria. Y en Bulgaria a los visigodos los llaman los padres de Europa. Y vienen pues con idea también de poder visitar esto. Si en vez de ser esa manifestación de esa urbe visigoda fuera de otro periodo histórico, no sé, por ejemplo, musulmanes o judíos, bueno, ¿creéis que tendría a lo mejor más...? No, yo creo que no. Lo que pasa es que la importancia que tiene, digamos, la existencia de un barrio visigodo en la Vega Baja es que es un único, quiere decir que no hay otro. Mérida ya está, pues bueno, digamos, la parte visigoda se ha construido mucho encima, Barcelona también, Córdoba también, pero Toledo hemos tenido la ventaja de, por una serie de azares, mantener un yacimiento que puede proporcionar muchísimas cosas. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente, primero, hay que respetar unos conos visuales que afectan frontalmente a Vega Baja. Y segundo, antes de tomar una decisión hay que excavar todo, hay que ver qué es lo que se puede hacer con eso y cuando ya se conozca realmente lo que hay, habrá que tomar una decisión. Pero lo curioso, por ejemplo, es que de Vega Baja la mitad está declarado BIC y la otra mitad no está declarado BIC. Entonces, el único elemento separador es la carretera Mas del Ribero, que deja una zona protegida a la izquierda, pero totalmente desprotegida a la derecha,
cuando el georradar que se hizo en el 2020 demuestra que allí hay viviendas, que hay una calle visigoda, que hay una calle romana, que dice que evidentemente para valorar con un poco de criterio, primero hay que excavar. Y después, cuando ya esté todo excavado, habrá que tomar decisiones. A lo mejor una parte se tiene que tapar para protegerlo y que quede como jardín público, y otra parte a lo mejor como, digamos, elemento visitable. Yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de Vega Baja de 2009, las palabras maravillosas del presidente Barreda, que decía vamos a unificar, vamos a dignificar el circo romano de Toledo, vamos a hacer un paseo arqueológico donde podamos recorrer, digamos, la historia del suburbio visigodo y los edificios romanos que hay allí. Pero es que eso se quedó en palabras, y las palabras se las llevó el viento. Yo creo que la Vega Baja es la patata caliente de todos los equipos de gobierno del ayuntamiento, pero no me gustaría del ayuntamiento de Toledo y, bueno, de alguna manera por derivación de la Junta de Comunidades. Pero no me gustaría que todo el programa estuviera dedicado a Vega Baja, aunque sí que yo creo que es importante en tanto en cuanto puede ser una muestra de lo mucho que aportó la cultura visigoda, el periodo visigodo, a la historia de Toledo, insisto, de España y de Europa, porque vuestra asociación tiene ese alcance nacional e internacional. De ahí vuestros viajes. De nuestros viajes, que son una de las actividades con las que cumplimos los objetivos marcados. Y uno de esos objetivos que dan sentido a los viajes, que no es turismo convencional, ni mucho menos, es un turismo cultural de calidad, organizado para conocer todas estas ciudades que dieron lugar a Europa, en principio. Estas ciudades dieron lugar a Europa y al mismo tiempo, después del declive del Imperio Romano, los pueblos bárbaros y germanos se consideran herederos de Roma, se crean estas ciudades y poco a poco los primeros reinos bárbaros que dan lugar a nuestros estados actuales, a nuestros países actuales. ¿Cómo son esos viajes, Antonio? Bueno, es una actividad complementaria a la línea principal de la asociación, que va más bien por el ámbito de la divulgación histórica de calidad y de la creación de un itinerario cultural europeo, del cual os hablaremos a continuación. Pero en esa línea de divulgación de calidad va unido a esos escapadas por distintos lugares de Europa para conocer el pasado tardoantiguo de Roma y de los primeros reinos bárbaros que comentaba Pilar, ¿no? Esto evidentemente no es una excursión más, sino que son viajes siempre guiados por uno o varios especialistas, profesores universitarios, arqueólogos e investigadores que han ido trabajando en la línea de lo que se va a ver en cada momento. Entonces, ir a una determinada ciudad española o europea a conocer un yacimiento que a lo mejor incluso no se visita habitualmente por el público, guiado por el especialista que lo excavó o por una de las personas que ha trabajado más en ese lugar, pues no deja de ser también un turismo cultural de calidad. Que tiene además un nicho importante de mercado, todo hay que decirlo. Por supuesto, el ámbito del turismo cultural es una cuestión que no debe dejarse de lado en el mundo actual, no ya solo por la mera realización espiritual de las personas que asistan y que dicen qué bonito, sino también por el dinero y el beneficio económico que genera y que de rebote reinvierte y vuelve a la sociedad. ¿Querías intervenir? Sí, perdón. Es que al mismo tiempo de todo lo que está comentando Antonio, estamos haciendo el recorrido de las diferentes etapas del itinerario cultural de Orígenes de Europa. Y dentro de ese itinerario hay subitinerarios. Uno de ellos es el de las ciudades, de las primeras ciudades de Orígenes de Europa, como estaba empezando a comentar Antonio, y otro es las diferentes etapas, por ejemplo, de Tréveris, de Roma a Carlomagno. Estamos haciendo de Toledo a Bouillé, de Toledo a Poitiers, de Toledo a Nápoles, porque la sede está aquí, la sede está en Toledo. Entonces, pues vamos de Toledo a Nápoles, a Italia, a Roma. No, y que además está
en un mundo en el que todo el viajar se ha vuelto cada vez más accesible, más inmediato, diría yo, hay que distinguirse por cómo haces el viaje y distinguirse en destino, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de propuestas de recuperación histórica, parece que los defendemos pues estamos como un poco elevados y que no utilizamos del dinero, y sí que vemos esa perspectiva económica. Lo que pasa que hay que tenerla en cuenta. Es que hay que tenerla en cuenta. De hecho, el subtítulo que pusimos al diseñar Urregia, de Orígenes de Europa, es Patrimonio, Cultura y Turismo. ¿Por qué? Porque son elementos que forman un conjunto de elementos, el patrimonio, la cultura y el turismo, que se retroalimentan entre sí y que dan lugar a un producto diferente que es el motor de desarrollo de las localidades. Teniendo en cuenta, como bien estás diciendo, que el turismo cultural es importante, y te puedo decir que incluye al 40% del turismo europeo que recibimos. El 40% del turismo europeo ahora mismo es turismo cultural y buscan la calidad y la exclusividad. Y en eso Toledo tiene mucho que decir. ¿Qué le gustaría, Paco, que les enseñáramos Vega Baja, como por ejemplo os enseñaron a vosotros Pompeya, o no hay suficiente potencial en Vega Baja? A día de hoy no hay posibilidades, porque yo alguna vez que he enseñado Vega Baja me tengo que llevar una carpeta y no voy a decir aquí había una villa romana, sino que tengo que sacar unas fotografías, decir aquí está esta villa romana, de la cual estos dos mosaicos están en el museo, pero el resto de la villa está allí. Aquí había una basílica martirial de Santa Leocadia, pero no era la única, sino había otra posterior, mucho más lujosa, a la que pertenece en el credo epigráfico de Toledo, y más piezas. Entonces, eso desgraciadamente está muy disperso. Están en los almacenes del museo, algunas piezas expuestas, y desgraciadamente la gente, incluso es el circo romano que es visible, y es que para la mayoría de los toledanos es como si no existiera. No lo conocen, no lo aprecian. Es uno de los más grandes de la península ibérica. Es un poquito más pequeño que el de Mérida, pero Mérida era una capital provincial romana y Toledo no, lo cual demuestra que Toledo tenía una importancia en época romana mucho mayor de la que nos habían contado, digamos, los escritos hasta hace aproximadamente 15 o 20 años. Pues todo eso ahora mismo no se puede ver. Pero sí, por ejemplo, dices, el toledano no lo valora, lo ha normalizado, yo creo que sería la expresión. Pero sí, por ejemplo, hace un par de años creo que fue, aparecieron unos restos de lo que se conoce como el anfiteatro romano en la zona de la calle Honda y tal, y sí que hubo revuelo en los medios de comunicación, sí que hubo declaraciones de las administraciones públicas diciendo que, bueno, que se iban a tal. Aquello, por circunstancias, terminó en que, bueno, pues aquel matrimonio que iba a hacer esa casa tuvo que renunciar a hacer esa casa. Ese es el problema, porque que está allí el anfiteatro se conoce desde principios del siglo XVII. Se sabe que está allí. El primer plano del anfiteatro no se va a hacer hasta 1930 por Rey Pastor, y se sabe dónde está, pero el ayuntamiento a veces es que parece como si no supiera nada. Y entonces cada vez que van a hacer una casa, evidentemente aparecen restos. ¿Qué solución aporta la administración? Lo deja pasar. El que ha comprado el solar ya acaba aburrido, dice, me voy a un barrio nuevo donde no haya nada, ni romano ni de nada. Y entonces ahí la solución es la administración pública. Si tienen que expropiar, si tienen que excavar, si tienen que primero excavar y después valorar y decir, bueno, pues se puede dejar a nivel de sótano, se puede construir encima, pero es que mientras no se haga, es que ahora, vamos, hace poco habían salido en la prensa que habían hecho una obra en una casa y habían encontrado restos. Digo, vamos a ver si se conoce desde principios del siglo XVII. Es decir, que el ayuntamiento o los ayuntamientos, sobre todo... Tiene también las competencias la Consejería de Educación, de Cultura, perdón, yo lo digo por no... Pero vamos a ver, si es una cosa que se sabe que está ahí y demás, que no se hagan de nuevas, porque el problema lo tienen que afrontar y hay que afrontarlo en algún momento. ¿Que se han hecho cosas mal hasta ahora? Evidentemente se han hecho cosas mal hasta ahora, pero lo que no se puede hacer es seguir insistiendo en hacer las cosas mal a futuro, sino que habrá que tomar una decisión, habrá que ver, habrá que valorar, habrá que excavar y después ya se decidirá. Pero primero hay que conocer lo que hay. Yo creo que quizás nos hace falta, tanto Pilar como Antonio, un poquito más de pedagogía y de concienciación ciudadana
en el conocimiento de lo que tenemos y en la exigencia también de lo que podemos hacer con lo que tenemos. Por supuesto, y en el ámbito de la pedagogía es una línea en la que queremos avanzar desde nuestra asociación, dado que... Sí, a mí lo que me gusta de vuestra asociación es que no sois reivindicativos de puño en alto, ¿no? Sino que hacéis propuestas, ¿no? Didáctica social. Didáctica, sí, social, sí. Intentamos... Que es uno de los ingredientes. Correcto, sí. Intentamos hacer propuestas ante la sociedad y ante las distintas administraciones. Luego, pues, podemos decir que en algunos casos nos han escuchado y en otros no tanto. Una línea básica de nuestro funcionamiento es la puesta en funcionamiento del itinerario cultural Orígenes de Europa, que es, como ahora nos contará Pilar más desarrollado, uno de los que queremos que pase a formar parte del Consejo Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. El primero de todos ellos hace 30 o 40 años fue el Camino de Santiago, y luego se han ido agregando otra serie de itinerarios culturales más. Desde Urregia intentamos crear y promocionar y que sea inscrito en el Consejo de Europa este nuevo itinerario que contribuiría a dar vida sociocultural y económica a los países que lo integran, recorriendo las distintas ciudades regias que tuvieron algo importante que ver en el pasado tardoantiguo y alto medieval. Y queremos que la sede de este nuevo itinerario esté en la ciudad de Toledo y sea nuestra pequeña aportación al proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura. Yo creo que es una base importante. ¿Qué otras ciudades estarían en este itinerario? En este itinerario, pues ahora mismo tenemos adherido al Ayuntamiento de León, a la Fundación Cultural de Oviedo, la Diputación de Orense, Ponferrada también lo tenemos adherido. En Portugal tenemos la Universidad de Évora, la Universidad de Braga, el Campo Arqueológico de Mértola, la Universidad de Málaga ya en España, y luego pues tenemos en Italia el Centro de Estudios Longobardos, la Universidad Sacro Cuore de Milán, en Croacia la Universidad de Split, ¿en dónde más? Tenemos en Turquía el Departamento de Historia de la Universidad de Bilkent, en Ankara. En Bulgaria ahora viene una profesora de la Universidad de Sofía, que va a participar en el seminario. Tenemos asociada Balkan Media, Casa Ulfilas, y Balkan Media es una sociedad de prensa en todos los Balcanes. Y ellos dirigen y gestionan la Casa Ulfilas. El obispo Arriano, que tradujo del griego al al lenguaje de los bárbaros, la Biblia y el Padre Nuestro, o el Credo. O sea, que hay un apoyo, o sea, de esto se habla en Europa y se habla en países más o menos cercanos, como puede ser Portugal, pero también los Balcanes. Porque aquí parece que hay saco roto, Paco, Antonio. Bueno, digamos que ahí está la pedagogía para poder continuar convenciendo a la sociedad y a las distintas administraciones que este es un proyecto internacional lo suficientemente importante como para que tenga un respaldo institucional. Estamos trabajando en ello, como se suele decir, ¿no? Bueno, habéis sido la única asociación cultural que ha conseguido una subvención por parte del Ministerio de Cultura este año 2024. Es algo, desde luego, muy noticioso, ¿no? Sobre todo por el adjetivo de única. Cuando parece que hay subvenciones para todo el mundo, pues para las asociaciones culturales al parecer no tanto. Es que están muy interesados porque parece ser que es un tema importante. Ahora mismo nos está apoyando, fíjate que hemos firmado, no es esta la única subvención que nos han dado otras dos anteriormente. La primera... No, si el Ministerio de Cultura apuesta es porque ve... Porque es necesario ahora mismo, ya no sea que sea importante o interesante, es que además viene muy bien en Europa. Porque uno de los objetivos es que, lo comentamos mucho con André Carneiro, un profesor de la Universidad de Évora,
Es que hay un paralelismo, ven un paralelismo entre el inicio del declive de Roma y una situación en toda Europa como de falta de identidad o algo que necesita un refuerzo. Entonces habíamos pensado, definimos, que era interesante hacer este itinerario, puesto que aglutina el patrimonio y la historia de todos los europeos, el patrimonio y la historia común. De hecho, el lema del congreso que queremos hacer el año que viene, si conseguimos la financiación necesaria, es el primer Congreso Internacional de Orígenes de Europa, el patrimonio y la historia que nos une a los europeos. Y es fortalecer esa identidad europea y demostrarles que ese periodo y el patrimonio y la historia de ese momento es una riqueza común también. Está buscando Europa su identidad cultural e histórica ahora. Sí, fíjate lo que es la vida. Y es importante porque Europa, el lema de Europa es unidos en la diversidad. Creo que esto nos define mucho porque en el periodo que nos ocupa, Europa se estaba creando a sí misma, había caído el Imperio Romano de Occidente, se mantenía el Imperio Romano de Oriente y en el vacío de poder que deja empiezan a surgir una serie de pueblos, algunos aliados de Roma, como fue el visigodo, que creó el primer reino de Hispania, y luego otra serie de pueblos simultáneamente en otros lugares de Europa, Italia, Francia, etc. Pues esa amalgama, esa mezcla tan interesante de lenguas, de culturas, de civilizaciones, es un poco aquello de entonces y es lo de ahora. Europa seguimos estando unidos en la diversidad y tenemos que aprender de nuestro pasado común para continuar por ese futuro por el que tenemos que caminar. Un tema muy interesante para debatir, pues estamos, aunque no lo penséis, ya a 4 minutos de terminar en los paralelismos entre ese siglo III o IV y este siglo XXI, pero sí que es verdad que es un tiempo de cambios, es un tiempo de incertidumbres, es un tiempo de migraciones, es un tiempo de cuestionamiento de lo que hasta ahora había valido. Sí que es verdad que estamos en un momento en el que son muchos los que dicen que Europa tiene que buscar su identidad o que se buscan nuevos referentes. Sería un debate muy, muy interesante. Y fíjate, y todo esto lo podemos contar desde Toledo y parece como que no caemos en la cuenta, ¿verdad, Paco? Bueno, es que primero Europa, las raíces de Europa, como la conocíamos hasta hace unos años, era el mundo romano con la lengua y el derecho y la religión cristiana. Evidentemente, esa Europa con esos fundamentos llega a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y hay cosas que cambian. La inmigración cada vez es mayor, el mundo va cambiando y va actualizando ideas, pero sobre un sustrato que teníamos tenemos que adaptarlo al pleno siglo XXI en el que vivimos. Es decir, que no podemos limitarnos a pensar qué había en el siglo III o IV y trasplantarlo al siglo XXI porque no vale. Hay que tomar nuestras raíces y actualizarlo al mundo en el que vivimos. Y sobre todo que la historia no es una cuestión de que aquí empieza esto y aquí acaba lo otro, ¿no? Sino que hay esos periodos de cambios y de incertidumbres. Lo inmediato que tiene organizado Regia es ese seminario 12 y 13 de diciembre, digo inmediato porque estamos justo a un mes, lleva por título Monacato y Cultura. Y no sé si nos podéis adelantar algo, Pilar. Sí, tranquilamente. Además vamos a empezar a difundir la información. Invitamos a todos los posibles interesados a asistir porque es gratuito. Entonces, ¿por qué hemos elegido el Monacato? Porque el Monacato forma parte de esos orígenes de Europa y es por donde circula el conocimiento, la gestión de los territorios, el arte, la cultura clásica, las diversas fes también, porque eran los núcleos donde había especialistas, traductores, ilustradores, copistas, y donde vivía la gente culta que sabía leer y escribir. Entonces, pues ese forma parte fundamental de cómo se ha ido transmitiendo esa cultura de los orígenes. Me imagino que serán una serie de ponencias, mesas redondas, charlas con expertos. ¿Algún nombre? Varios. Pues mira, viene Artemio Martínez Tejera, que es nuestro responsable del área del Monacato, que tenemos varias áreas. La del Monacato es de Artemio. Luego vienen
¿cómo se llama? El de los italianos, que no me acuerdo ahora mismo. Archetti, el director del Centro de Estudios Longobardos, y otras 2 personas que especialistas. en la Universidad del Sacro Cuore de Milán. De Milán. Sí, bueno, el programa está pendiente todavía de cerrar un par de detalles. Bueno, lo vamos a hacer público pues prácticamente esta semana. Pues esta noche, si podemos. Vale. Cualquier persona que esté interesada en saber más de este seminario, en la página web. Lo vamos a colgar ahora. Sí, se va a colgar el programa tanto en la página web de la Asociación Urregia como en la del itinerario cultural Orígenes de Europa. Vale. .eu, ahí estará Cualquier puesto. persona que quiera saber más de Urs Regia, ponerse en contacto con vosotros, más allá de a través de la propia página web. No, y de los correos nos pueden escribir tranquilamente y el teléfono figura también. Sí. Más allá de que nos conocemos todos en Toledo y de eso. Y ahora, ¿por qué recomendaríais a la gente que se acerque a conoceros, a conocer Urs Regia? Bueno, si es una persona que tiene inquietudes por el ámbito de la historia, de la cultura, del arte, del patrimonio natural y de ese pasado que bebe desde Roma y luego continúa a través de los reinos altomedievales hasta inspirar y ser el germen de las naciones actuales europeas, pues es el ámbito en el que nosotros trabajamos, no solo en el ámbito de la divulgación, que también, como hemos estado contando, pero también en el ámbito de la investigación, a través de una línea de publicaciones, de una revista, de una serie de monografías y de unos encuentros académicos, pues como por ejemplo uno que organizamos hace unos años en el Museo Arqueológico Nacional, que tuvo gran éxito de público, este seminario internacional del mes que viene, que vamos a tener aquí en Toledo sobre el monacato, como bien decía Paco hace un rato. Y ya creo que podemos adelantar que habrá un nuevo congreso internacional también en Toledo a finales del año 2025. Bueno, esas publicaciones, la tuya está pronto, ¿verdad? Bueno, yo me gustaría que hubiera salido porque es el esfuerzo de varios años de trabajo. Pero yo creo que Toledo lo merece, porque es que realmente es una etapa que es muy desconocida. Bueno, pues aquí queda también la oferta hecha. No sabrá que haya algún editor escuchándonos o viendo, que ya te digo yo a ti que sí, y que esté interesada. Pues, Pilar, 2 minutos si quieres para decir algo más y estamos fuera de tiempo. Pues que están invitados y que es una sociedad, es una asociación formada por ciudadanos, por profesionales, por profesores especializados y que todo el que pueda estar interesado que es bienvenido. Y que seguro que aparte de enriquecerse culturalmente, se enriquece uno también como persona al conocer a gente con la que compartir y hablar, porque claro, si yo ya lo sé todo, bueno, yo no creo que haya nadie que diga que lo sabe todo de Toledo, ¿no? A mí me daría mucho miedo, ¿no? Yo no lo diría nunca. No, pero sí que es verdad que cada uno puede aportar un poco para saber más de Toledo y sobre todo conocer Toledo desde otro punto de vista mucho más científico, académico, y eso no quiere decir aburrido, ¿eh? Y no solo eso, sino que creemos que es una importante aportación, si nos la quieren aceptar, para la candidatura de nuestra ciudad a la capital europea de la cultura. Por ahí hemos empezado. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Toledo está teniendo reuniones con todos los agentes culturales en el muy amplio sentido de la palabra de la ciudad. Eso es algo que yo creo que es loable, que hay que agradecerlo. Yo creo que hay que animar al Ayuntamiento para que siga por ese plazo, pero que a lo mejor Regia, que lleva un trabajo más discreto, más modesto, también tiene algo que aportar y yo creo que eso es importante. Pues que es importante que nos integremos en Europa, es importante que si en un momento determinado Toledo ya fue, sin ese título porque no existía, la capital cultural de Europa, donde se aportaron pues, el trabajo de científicos pues, como Ibn Basal, Ibn Wafid, Said de Toledo, Azarquiel, el acueducto romano, el más importante del siglo II en Hispania, qué sé yo, Alfonso X, las traducciones, la comunicación en Europa, pues que por qué no intentamos convertir a Toledo en esta nueva capital que aporte todo esto que ya se aportó en los siglos
pues segundo, cuarto, quinto, Ujú. octavo, En el décimo. lenguaje del siglo XXI, con los medios del siglo XXI, pero sin olvidar nuestro pasado que está ahí y es el que nos ha traído hasta aquí. Claro, y tan rico que por qué no volver a intentar ser tan ricos y poder aportar tanta riqueza y valores a Europa. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que seguiremos hablando de estos temas tan interesantes que además gustan mucho a la audiencia y que son muy necesarios. Antonio, Paco, Pilar, y nosotros volvemos la semana que viene. Hasta ese momento, muy buenas noches.